Lazareto de Isla de Cabras. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas 16, versículos 19 al 31. Ato lo que aquí escribo con un recuerdo de mi niñez, de un domingo de paseo familiar a la Isla de Cabras, y la advertencia de los mayores de no acercarnos a aquellas ruinas derruidas por el viento y el salitre, refiriéndose al viejo Lazareto. Lazareto es el nombre con que se conocen los lugares de reclusión y aislamiento de personas aquejadas del mal de Hanse, lepra. El nombre se originó en los establecimientos creados en Palestina en el siglo XII por las órdenes religioso-militares de las cruzadas bajo la advocación de San Lázaro, patrón de los leprosos. Lazareto es el diminutivo de Lázaro, personaje de la parábola del Evangelio de Lucas, el pobre mendigo que yacía a las puertas del palacio del rico Epulón. La Isla de Cabras, lugar donde se sitúa nuestra historia, es un pequeño islote situado a la entrada de la bahía de San Juan de Puerto Rico, en las coordenadas 18 grados 28, 20.51 grados norte y 68, 8, 12.3 grados oeste. El primer mapa de este islote lo hizo Juan Ponce de León II hacia 1579. Desde los remotos tiempos del inicio de la colonización española del Nuevo Mundo, este islote y el promontorio rocoso cercano a ella cumplió una doble función estratégica y salubrista. En los finales de los 1500 se construyó en madera aquí el fortín de San Juan de la Cruz, comúnmente conocido como el Cañuelo, el cual luego de ser quemado en el ataque holandés de 1625 fue reconstruido en piedra firme entre 1630 y 1660. Gracias a su privilegiada posición a la entrada de la bahía, sus cañones, juntos con los de la fortaleza del Morro, formaban una cortina de fuego cruzado prácticamente imbatible. Por la cercanía con la desembocadura del río Bayamón, este cañuelo impedía expediciones enemigas hacia el interior de la isla. Es lo primero que vemos a nuestra derecha según se entra a la Isla de Cabras. Recordemos que al momento de su edificación, el cañuelo se encontraba en un pequeño cayo aislado. El fuerte, de forma cuadrada, mide cerca de 80 metros a cada lado, con una garita. Originalmente construido, como decimos, en una isleta rocosa cerca de la Isla de Cabras, fue artificialmente expandido para unirlos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano hacia la década del 30 y el 40, el cual rellenó el tramo de mar y lo conectó a la isla de Puerto Rico y a su vecina Isla de Cabras. Pero además, Isla de Cabras desempeñaba también una función sanitaria. La principal estación de cuarentena de los buques que llegaban a San Juan, así como para lugar de aislamiento de los enfermos de males contagiosos, los cuales eran llevados allí ya desde principios del siglo XVII. Se sabe que ya para la segunda mitad del siglo XIX, Isla de Cabras era una estación de cuarentena alojando a contagiados de viruela, varicela, fiebre amarilla y también leprosos que debían quedar en cuarentena antes de serles permitido el ingreso a San Juan. Hacia 1901, el gobierno norteamericano, instalado en Puerto Rico, decide restaurar las antiguas instalaciones del islote para crear un lazareto al cual fueron trasladados los enfermos de lepra que a la sazón se hallaban en un anexo de la cárcel municipal de Puerta de Tierra en San Juan. Hacia 1926, en que este viejo lazareto es trasladado al interior de la isla de Puerto Rico, a las afueras del poblado de Trujillo Alto,
Toda persona leprosa que no cumpliera ciertos criterios clínicos debía ser aislado para siempre y sin remedio en esta isla de Cabras. Esto es lo que queda del antiguo Lazareto, o la también llamada colonia de leprosos de San Juan, o como preferimos llamarlo, Lazareto de Isla de Cabras. Hablemos de los leprosos, lo incurable. Mirando las ruinas de este antiguo Lazareto, pienso que la situación del leproso era de doble insignia. Por un lado, padecen una enfermedad entonces considerada incurable, progresiva y altamente contagiosa. Para aquel que la padecía era una segura condena a muerte. No es por mera casualidad que hacia las fechas en que se establece el leprocomio, en Isla de Cabra moría en 1889, contagiado de lepra, el padre Damien, en la lejana isla hawaiana de Molokai. Se trataba de una enfermedad altamente contagiosa, ciega a las mayores virtudes, un arma mortífera que podía atacar a cualquiera, hasta un santo, implacable e irremediablemente. Ser leproso. En otro sentido, se trataba de una enfermedad que identificaba y marcaba socialmente al sujeto. Tener lepra era ser leproso y nada más. Se puede ser cardíaco y a la vez profesor, padre y vecino. Pero ser leproso no permite más adjetivos. Los posicionamientos sociales ante el leproso eran mixtos. Conmiseración mezclada con miedo, aislamiento como única medida sanitaria y llamado filantrópico y compasivo ante la desgracia, la soledad. Pero ser leproso era básica y esencialmente estar solo, escondido de la mirada. Esta sensación de no existir, aún existiendo, marca a este sujeto en cuya carne se inscribe ya para siempre la frontera infranqueable de una soledad imposible de superar. Desde que se inauguró el leprocomio en Isla de Cabras hasta 1942, los pacientes fluctuaban desde una niñita de 5 años hasta un hombre de 78. Había más leprosos que leprosas. 2/3 partes de los pacientes eran hombres, el resto mujeres. Sus edades entre los hombres tenían una media que estaba entre los 15 y 39 años. Entre las mujeres, la media era entre 10 y los 70. Hasta 1925, y si cumplían con determinados criterios, los leprosos podían ser tenidos en aislamiento en sus propias casas. Pero la mayoría de los recluidos lo eran en estos lugares de aislamiento porque aún pudiendo quedar clínicamente en su casa, no tenían los medios económicos para ello y debían pasar al control del Estado. Confesarse leproso. Por el exquisito ensayo de Julie H. Levinson, Beyond Quarantine, que van a ver en las notas de este trabajo, sabemos de una carta de un leproso que dirigió a la revista Puerto Rico Evangélico, a su volumen 7 de 1919. En efecto, en la carta de Jacinto Maldonado, leproso recluido en la Isla de Cabras, a dicha revista, agradece al reverendo Walter, pastor protestante de Puerta de Tierra, la visita que le hiciera él y otros feligreses a Isla de Cabra en 1919. Por su carta sabemos que un grupo de religiosos visitaba a estos leprosos cada tercer jueves de cada mes. Cito: cada vez que este querido ministro viene a la isla, nos sentimos alegres, nuestros corazones se llenan de fe y esperanza, y un ardiente afecto se despierta en nosotros hacia lo que él nos predica. Cierro la cita. Se refiere Jacinto Maldonado a la fiesta organizada por el reverendo Walter para celebrar el 4 de julio de 1919, junto con otros miembros de grupos religiosos. En las galerías de convalecencia se instalaron los coros que cantaron
Desde bien entrada la mañana de aquel día, se repartieron regalos, se sirvió un almuerzo suculento y a los postres se sirvió mantecado traído en garrafas desde San Juan. Los pacientes que ya no podían caminar fueron atendidos por los ministros, uno por uno, llevándoles palabras de aliento, consolando su agonía y su soledad junto a sus camas. El lamento de aquellos enfermos siempre era el mismo, su lepra, pero especialmente su separación de la sociedad. La vergüenza. Había algo en aquellas confesiones de que habla la carta de Jacinto Maldonado que apenas se dejaba traslucir: la vergüenza. Estos anónimos hombres y mujeres de Isla de Cabras no sienten coraje, el coraje que pudiera sentir un recluso en un sanatorio mental por su detención o un enfermo terminal aún consciente por su desgracia. No, no es coraje. No es esa extraña rebelión contra nuestra suerte que sentimos ante la fatalidad cuando nos preguntamos, ¿por qué a mí? Es un deseo de ocultarse, incluso más allá y más profundo que aquella soledad impuesta por los otros. No querer ser vistos, escuchados o recordados. No soportar la mirada sobre las propias llagas. La vergüenza era, sin embargo, uno de los últimos refugios de aquellos seres, una especie de dispositivo de acción automática frente a una agresión violenta a nuestro orgullo, el orgullo golpeado, atacado y misericordiamente, no por la mirada de los amigos, como en el caso de Job, o de algunos expertos de la conducta, como en el caso de Althusser, sino por la mirada del Estado, de los sabios internacionales. Recordemos que sobre el mal de Hansen se celebraban sucesivos congresos. Importantes fueron el de 1897, el de 1923 y casi anualmente una conferencia internacional. Mirados por las instituciones religiosas, por el saber técnico científico, el saber de los arquitectos que diseñaban seguras e infranqueables estructuras capaces de detener la propagación de aquel mal. Mirados por la prensa que clamaba por mejor trato para ellos, pero a la vez mejores protecciones contra el contagio portado por los leprosos. Es decir, ser mirado por todos y sin embargo sentirse infinitamente solos. Y aquellos vientos salobres metiéndose por las rendijas de puertas, rajaduras y grietas de las paredes de estuco y argamasa, y aquellas luces lejanas de San Juan, e incluso el apagado y lejano sonido de alguna banda que en las noches de sábado y días de fiesta tocaban en el lejano casino de Puerta de Tierra y se oían acá, en el Lazareto, si la noche era tranquila y no soplaba demasiado viento. No poder sentir. Ser contagioso. Sentirse un ser que porta un mal, pero un mal que el propio portador no tiene ya la capacidad de sentir. Recordemos que uno de los más crueles síntomas de la lepra es el entumecimiento y la ausencia de sensibilidad en manos, brazos, pies y piernas. No sentir, pues, aquel cuerpo potencialmente destructivo, atemorizante, interdito, maldito. Y aquí otra paradoja, la incapacidad para sentir, el no sentir aquello que te ataca y te lleva a la muerte, no poder comprender por qué aquello no sentido puede ser la causa de tanto sufrimiento. De la lepra, su portador solo puede tener una apercepción visual y sobre todo por el efecto de espejo que hacen los otros sobre nosotros. Por tanto, advengo a mi mal como leproso solo cuando otros me lo notifican en la intrincada aparatología del aislamiento, las atenciones y observaciones médicas, las lejanas noticias de este sitio de leprosos clavado en una roca marina y estas visitas los terceros jueves de cada mes
de estos bien intencionados señores americanos. Para nosotros los leprosos, me imagino, se decía a sí mismo Jacinto Maldonado, para nosotros los leprosos de esta isla, a nosotros no nos molesta el aislamiento y la soledad a que nos condenan. Sentimos simplemente extrañeza, estamos asombrados de por qué tanto alboroto por algo tan insignificante, tan sin sabor, tan imposible de sentir como esta lepra, la culpa. Pero además, el lugar de la execración y de la culpa es el lugar encontrado por ella en los leprosos. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Cito de Lucas 5, 23, 25. La enfermedad es consecuencia de la culpa. Por eso, para aquellos judíos a que hablaba Jesús, la cura de la enfermedad era la manifestación del perdón y no al revés. Es más difícil perdonar pecados. Por eso, si quedas curado, es porque los tuyos te han sido ya perdonados. ¿Cuáles son los nuestros? Me imagino también que pregunta Jacinto Maldonado. ¿Cuáles son los pecados de nosotros, pobres leprosos, destinados a este islote desierto? ¿Cómo, preguntamos, hemos podido nosotros, este par de docenas de llagosos pobres y desahuciados enfermos terminales, cómo, preguntamos, hemos podido significar y resignificar esta tristemente llamada Isla de Cabras en ser el lugar de la defensa contra los enemigos de que habla el cañuelo, en ser precisamente el lugar de los enemigos? Porque, como los demonios de Gerasa, nosotros los leprosos que habitamos esta isla, este peñón reseco que no tiene agua, y como los demonios de Gerasa, pedimos un sitio nuevo, un medio acuoso donde habitar. Somos la encarnación de una culpa, y por eso nuestra enfermedad tan cruel que ni siquiera podemos sentirla. No somos eso en lo que habita un mal, somos el mal mismo. De ahí que nos sea imposible sentir nuestra enfermedad como algo distinto de nosotros, y es porque somos ella. Lo que salva. Sin embargo, no es el cañuelo el que le da un signo a este lugar, ese fuerte defensor de San Juan contra los ataques a los adversarios que advertimos a la entrada misma del islote con sus buenos 3 siglos de existencia. No, es el leprocomio el que impregna con su densa atmósfera todo este peñón incapaz de tener agua. Es aquel viejo lazareto así desgastado, roído, derruido, estropeado, herrumbroso e irreconocible como está. Porque a todo el que haya visitado este lugar, algo le queda de desazón, de pesadez y de fatiga por algún tiempo. Casi en la punta opuesta del prestigiado fortín de noble estirpe hispana se encuentra el cementerio de leprosos, justo en la punta norte del islote, casi a pique de caer al mar. Ese cementerio portátil cuyo destino es imposible de descifrar quedó bajo las 155 milímetros antisubmarinos instalada allí por el ejército norteamericano en 1944, o aquel cementerio se trasladó a sabe Dios qué lugar incógnito, tumbas que no tenían ya nombre, huesos descoloridos, pulverizados por el salitral. Huesos que no llevan y tumbas que no llevan su nombre, como acaso la tumba del pobre Lázaro leproso, miserando, por diosero a las puertas del palacio del rico Epulón. Tú también, Lazareto mío, Lazareto de mi niñez,
a las puertas del opulento viejo San Juan, ya preparándose para ser la vitrina de América, como te bautizaron poco después. Tú también, derruido Lazareto, perdido con todos aquellos que padecieron su larga soledad en sus días y en sus noches de constante salitral marino, atados a esta roca como insignificantes prometeos a las puertas de mi país, como Cristos sacrificados por todos nosotros en su lenta e irrefragable agonía. Bien lo sabían mis mayores, que te conocieron y supieron de ti, cuando con aquel tono trágico nos advertían aquellas festivas mañanas de domingo que no fuéramos para allá, Lazareto mío, Lazareto de mis más hondos recuerdos. Gracias por haberme dado al fin la alegría de descubrir los infranqueables abismos que a veces, como al pobre Lázaro en los brazos de un padre, están ahí precisamente para nuestro bien. Fue quizá por eso que, por la protección de todos los Lázaros que vinieron antes y después de ti, pudo decir Abraham en defensa de su querido hijo: los que quieren atravesar de aquí hasta vosotros no pueden, ni tampoco pueden pasar de ahí hasta nosotros. Abismos salvadores como este infranqueable brazo de mar entre San Juan y mi querida, recordada y para siempre bendita Isla de Cabras. Escrito y leído para ustedes por Carlos Gil. Muchas gracias por su escucha.